Queridos animadores del Centro Juvenil Amix, hace 2 años que entré en blancos y desde entonces voy contando los días de entre semana esperando que llegue el sábado para vivir todas esas cosas que nos preparáis con tanto cariño, desde la izada hasta la Eucaristía en familia. Sé que este curso celebráis que han pasado 25 años desde que 2 cosas maravillosas unieron su camino, Juniors Jabalí Negro y Amix. Aquello sirvió para hacer más fuerte este centro juvenil y acoger a miles de niños y niñas año tras año. Gracias por izar la bandera cada sábado. Nos hacéis muy felices. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. Yo fui el primer presidente ya con el centro unificado. Los 2 años anteriores en el Centro Juvenil Amix había estado José Luis Sanz de presidente y en Jabalí Negro Vicente Gallego. Ahí se formó lo que era el equipo de animadores del tiempo libre, el famoso EATL, que durante los 2 años anteriores a la unificación pues bueno, trabajó un poco en conjunto con 3 monitores de cada centro, 3 de Jabalí, 3 de Amix, junto a Eduardo Arduña y José Luis Burguera, si no recuerdo mal. Y trabajaban un poco pues para empezar a unificar, a idear el camino, lo que podía ser, lo que iba a ser, de hecho, después el camino en conjunto de Centro Juvenil Amix y Jabalí Negro. De hecho, ese primer año todavía el funcionamiento de Jabalí Negro era un poco independiente de lo que era el conjunto del Centro Juvenil. De hecho, como vicepresidente estaba José Francisco Pérez, que bueno, pues hizo un poco la labor casi de presidente de Jabalí. Soy presidente entre comillas, entiéndeme. Me refiero a que estaba pues con un grupo de animadores entre los cuales todavía había gente que no aceptaba el tema de bueno, que Jabalí dejara de ser junior, que Jabalí pasara a ser el prejuvenil del centro juvenil. Y ese primer año fue un poco polémico y hubo que ir con mucho tiento para que nadie saliera herido, para, digamos, que el mayor número de monitores de Jabalí y de Amix sobrevivieran a ese primer año, llegaran a querer al centro juvenil unificado y bueno, y el proyecto pudiera salir adelante. Yo creo que en gran parte se consiguió, aunque desgraciadamente hubo bajas de monitores y monitoras muy valiosos. Por mucho tiempo que pase, es imposible olvidar uno de los momentos más importantes de la historia de la Casa de la calle Sagunto. Unir significaba sumar fuerzas, hacernos más significativos, hacernos grandes. Y así lo hicimos, con audacia y decisión, a pesar de los problemas y miedos, contra las resistencias al cambio y a favor de los tiempos, remando todos juntos hacia el futuro que se nos presentaba. Y ahí estabais vosotros, los animadores, con un poco de miedo y confusión por el cambio que esto representaba, pero llenos de confianza y dispuestos junto a los salesianos a hacer la unificación una realidad. Y esto se ha conseguido con trabajo, sacrificio y sobre todo poniendo mucho corazón. Y todo ello nos ha llevado a darnos cuenta que cuando estamos unidos alcanzamos el éxito. Sobre todo yo creo que llegamos a
acabar de unificar el centro juvenil, ya no solo a nivel de nombre, sino ya a nivel digamos, de sentimiento. Pasamos los primeros años, todavía nos llamamos el Centro Juvenil Amis Jabalí Negro, y ya en esos años consolidamos el Centro Juvenil Amis con su prejuvenil Jabalí Negro. También arrancamos con los campamentos en el 2000 en Pirineos, y vino ahí una larga historia en Pirineos, con Montardit, en Sort, en el 2000, y con pues, campamentos con multiaventura, campamentos unificados, campamentos grandes, y ya digo, fue un poco ya el arrancar de un centro juvenil muy grande y unificado. Pues esta pañoleta que está ya muy usada, yo empecé como chaval en el 87, en 1987, y creo recordar que pues al segundo año, el 88-89, pues me la impusieron, con lo cual pues tiene pues una tira de años, y yo era de los que la tenía, me la llevaba todos los sábados, todos los campamentos, y no me la quitaba casi ni para dormir. Mi etapa de destinatario fue maravillosa, pero si me tengo que dar con una etapa, sin duda fue la de monitor. O sea, yo lo que me ha enseñado el centro juvenil es una escuela de la vida. Ser salesiano animador del Centro Juvenil Amics enseña y ayuda a ser salesiano de Don Bosco. Él comenzó su obra con el oratorio y por eso, todavía hoy, este ambiente es de los más importantes en el mundo salesiano y un lugar desenfadado donde los jóvenes pueden conocerse y reconocerse, ser protagonistas de sus vidas, disfrutar y crecer como personas, celebrar su fe y madurar también como creyentes. Es difícil destacar algún momento de tantos como he vivido junto a animadores que lo han dado todo con tantísima ilusión y con tantas ganas, pero tal vez me quedo con una de las actividades más intensas y queridas. Esos campamentos en los que, por unas semanas, los chavales vivían con nosotros aventuras originales, marchas a lugares únicos, actividades divertidas, momentos emotivos, encuentro, ambiente de familia, de alegría, de fiesta. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores. Canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Ay. Si no recuerdo mal, fue en el 2001 cuando José Luis acababa sus 2 años de mandato, por decirlo de alguna manera. Yo en ese momento estaba de presidente con él. Y era una cosa natural que me correspondía a mí, pues seguir con ese trabajo que ya llevaba él haciendo 2 años antes. Y la verdad es que lo asumí con mucha ilusión, con miedo, pero con ilusión. Lo que más recuerdo con mucha ilusión es el ambiente tan bueno que teníamos en aquel momento en el equipo de animadores. Éramos un montón, éramos casi 60 personas. Y recuerdo que cuando teníamos reuniones, dijéramos lo que dijéramos, la propuesta que quisiéramos llevar adelante, todos los animadores a una, sin prácticamente discusión, porque había muchas ganas de hacer cosas chulas. Para mí el Centro Juvenil es algo muy importante, creo que me ha cambiado la vida a mejor, creo que me ha hecho mejor persona y soy lo que soy gracias al Centro Juvenil. Tras 2 años de presidente, pues al final decidimos, junto con todo el equipo y la Junta, que asumiera el testigo Maxi, que lo tengo aquí. ¿En qué año fue? 2003 comencé yo con la presidencia del centro, después de un magnífico legado de Jorge y previamente José Luis, con la suerte de tener un equipo de animadores y un centro juvenil muy consolidado, ¿no? Que lo más bonito es ver la pasión con la que el equipo de animadores
echaba horas de trabajo, echaba ganas y disfrutaba, ¿no? Y ver cómo tú eras un poco la pieza que intentaba coordinar eso, pero muchas veces el trabajo fluía solo, ¿no? A veces conseguías mucho más de lo que tú ni siquiera te habías planteado, ¿no? La gestión de las personas, yo creo que es lo más complicado, conseguir tener a todo el mundo suficientemente contento, motivado, ilusionado, con tantos animadores, con tantos destinatarios que había en aquellos años, era complicado, ¿no? Conseguir estar cerca de todos ellos. Y por otro lado, yo creo que la propia labor educativa, ¿no? que la calidad, que el trabajo que hacíamos fuera suficientemente trascendente para cada uno de los chavales, ¿no? Que a nivel pedagógico, incluso a nivel de valores cristianos, consiguiéramos llegar a cada uno de ellos. El Centro Juvenil Amics siempre ha sido un lugar de encuentro y de proyección. Jóvenes educando a otros jóvenes que sin apenas ser conscientes desarrollan competencias que luego llevan a su vida personal y laboral. Y al mismo tiempo es refugio de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que asumen un papel distinto al que tienen en espacios más formales y tradicionales como la escuela o la familia. Algunos de ellos allí reciben sus primeros aplausos, asumen sus primeros proyectos y aprenden a vivir la vida con alegría y optimismo. Esa es la magia que cada sábado se viene realizando en el Centro Juvenil Amics desde hace muchos años. Y todo ello es posible gracias a la implicación de tantos y tantos animadores que abordáis proyectos tan complejos como los campamentos o los musicales con una larga tradición. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convive a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, será bueno que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verán cómo es posible nuestro amor. Centro Juvenil es mi casa, como un poco la obra salesiana, porque aquí es donde empezó todo y mi camino un poco en el mundo salesiano y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y esta frase que dicen que aunque te vas parece que no te has ido, es verdad que lo sientes un poco pues eso, pues como tu casa y el lugar de referencia en el que ha empezado un poco mi servicio luego en el colegio, en la parroquia y lo siento un poco mío. Fueron 2 años un poco estables en cuanto a cambios. Sí que es verdad que el equipo de monitores se fue renovando y se fueron haciendo pequeños cambios, pero sí que recuerdo el inicio de Reconecta, que fue un proyecto que iniciamos cuando yo empecé la presidencia con Noelia Soriano, con Alfonso, y que empezó un poco a nacer en ese momento y fue importante porque movió muchas cosas que hasta ese momento no habíamos iniciado, de conexión con otras entidades externas, un proyecto social diferente y que la verdad es que fue muy bonito. Y luego también relanzamos el tema de la Pascua, que se había quedado un poco ahí en stand-by y eso lo recuerdo con mucho cariño. Molts de vosaltres heu sabut créixer en l'espiritualitat salesiana gràcies a la vostra implicació al centre juvenil. Heu sabut mantindre viva la flama de la fe, d'eixa relació en Jesús, a pesar de les dificultats. Don Bosco ens digué que va començar la seva obra en una Ave Maria, després de defendre a Bartolomé Garelli en la sagristia de Sant Francesc d'Assís. Vosaltres, dissabte a dissabte, heu procurat transmetre el valor de la fe mitjançant tantes i tantes iniciatives. Recorde, en efecte, l'Eucaristia de la família, les oracions jovens de les 8, les Pasques jovens o la iniciativa de Viamics. Eren moments de sentir que tot tenia sentit.
que valia la pena continuar lluitant, que els sempre alegres de Don Bosco era possible si tenien a Jesús a prop en el nostre cor. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Empecé con muchos miedos, con muchas dudas, con mucha ilusión, y luego tenía la facilidad de que mi antecesora era Rocío, que es muy amiga mía, y luego también estaba segundo, con lo cual tenía mucha confianza y lo conocía desde hacía mucho tiempo, y entonces fue un traspaso bastante sencillo, ya que podía consultar y todas las dudas y abusar bastante de su confianza. Pues para mí el centro juvenil ha supuesto, yo creo que un crecimiento personal muy grande. Desde que entré desde destinatario hasta que luego salí ya con muchos años de aquí, la verdad que he hecho la vista atrás y yo no sería a lo mejor la persona que soy ahora sin el centro juvenil, a nivel de abrirme hacia las personas, a la hora de poder hablar en público, a la hora de enfrentarme a problemas, a la hora de cualquier cosa del día a día. Pues no sé, yo era una persona muy introvertida y de ahí a llegar a ponerte pues delante de un grupo de destinatarios, delante de un equipo de animadores, ante cualquier situación, pues eso me ha ido ayudando en el día a día. Todas las familias que hemos tenido hijos en el Centro Juvenil Amics no podemos estar más que agradecidas a todos los animadores que lo habéis hecho posible. Les habéis enseñado valores que van mucho más allá de lo que podemos transmitir en casa. Han aprendido a convivir, a respetarse, a implicarse en la construcción de un mundo mejor. Cuando eran más pequeños nos tuvimos que acostumbrar a interrumpir la siesta del sábado para llegar a tiempo a la izada. Y han vivido con nerviosismo cada actividad, especialmente las más grandes, las excursiones, los campamentos, el Camino de Santiago. Pero por encima de todas las cosas, nuestros hijos han sido muy felices. ¿Qué más podemos pedir los padres? Cuando la vida nos amenaza, oye tu ritmo del corazón. Fuera caretas, fuera coraza, oye tu ritmo del corazón. Pum, 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 pum. Yo fui salvado por Don Bosco, lo puedo decir así, porque yo antes tenía una situación muy complicada o muy difícil para la edad que suele ser la adolescencia, y estar aquí, verme rodeado de gente que me acompañaba, y sobre todo había monitores que se preocupaban mucho, y luego tener también un salesiano que se comportaba como una persona, es decir, yo no tenía relación hasta entonces con ningún sacerdote, porque en mi colegio no había una relación visible o cercana con los sacerdotes, y esa relación cercana, esa vivencia de la fe que se veía en las actividades y en las buenas tardes y en todos los proyectos, fue un conjunto que a mí, vamos, me impulsó muchísimo para sentirme querido y para sentirme importante en esta vida. El Centro Juvenil Amics es un lugar de encuentro y apertura a los demás gracias a todos vosotros. Además, tenemos la oportunidad de conocer a los jóvenes de otros centros como el nuestro en los encuentros inspectoriales. Gente que siente y vive lo mismo que nosotros y que nos hace conscientes de lo grande que es esto. De lo lejos que ha llegado aquella primera semilla que sembró Don Bosco hace casi 200 años. Es una suerte vivir algo tan intenso y soñar que algún día seremos otros los que mantendremos vivo el Centro Juvenil. Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Fabriqué 1.000.000 de ilusiones. Mi mejor recuerdo
recuerdo en el cargo son siempre con los animadores, permanentes, juntas con los equipos y sobre todo los campamentos de verano. No podría elegir solo uno. Pero sí que tuvimos dos cosas muy significativas, que fue la visita de la reliquia y que celebramos también el bicentenario de Don Bosco. Lo más difícil de asumir la presidencia del centro juvenil es darte cuenta que tienes que tomar decisiones y que nunca vas a acertar, porque trabajas con mucha gente, con muchos padres, muchas familias, y tomar decisiones pues no siempre vas a tener contento a todo el mundo porque es imposible. Y asumir eso fue lo más complicado. El centro juvenil Amix, para mí, ha supuesto permitirme llegar a ser la persona que soy hoy, desde que entré en Pacto o Identidad, a todo lo que me he formado y me he desarrollado como persona, que no lo aprendí ni en la escuela ni en la universidad. Como toda gran institución, el Centro Juvenil Amix tiene su propio símbolo, la pañoleta. Es una bonita huella de lo que un día fue el Junior Jabalí Negro y nunca ha querido renunciar a ella. El día a día con los animadores es una de las cosas que más se echa de menos. Un trabajo intenso, desinteresado y muy ilusionado, que mueve al equipo día a día en jornadas largas en que la preparación a veces es más intensa que la actividad, pero siempre con la sonrisa de quien sabe que está en su lugar porque se siente acogido. El Centro Juvenil es una casa de y para los jóvenes con sello propio, la pañoleta. Un pasado de leyenda, más de 1000 recuerdos, y los jóvenes contigo hemos soñado también, hemos soñado también. La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario, te haces más fuerte Don Bosco con el paso de los años. Fueron 3 años, la verdad, que de disfrutar desde otro punto de vista, más centrado en el cuidado de los animadores, pues un poco velando porque todo funcionara de forma correcta. Pues yo creo que ha sido todo porque pues ha supuesto el ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Los valores que tengo hoy en mi día a día, en mi puesto de trabajo, en mi relación con los demás, son gracias al centro juvenil. Lo más difícil son las personas, porque al fin y al cabo pues es un equipo de personas, cada una tiene sus manías o sus formas de hacer las cosas, sus formas de trabajar, e intentar agradar a todos y que todos se encuentren a gusto, pues muchas veces es muy complicado. Entonces yo creo que lo más difícil es pues intentar que todas las personas sientan que están en casa, que se sientan a gusto, se sientan respaldadas y apoyadas y sobre todo acompañadas, que es algo que nos caracteriza como centro juvenil, ¿no? El acompañamiento. Entonces yo creo que eso es lo más difícil, acompañar a las personas. Y ahora me toca a mí asumir el legado que con tanto cariño han mimado otros salesianos antes de mí. Aquí me encuentro, rodeado de un equipo de animadores enorme, dispuesto a todo, que mira con respeto al pasado y con mucha valentía al futuro. En ocasiones, las instituciones se apagan, se van debilitando y acaban muriendo, pero vosotros habéis sabido renovaros, a pesar de las dificultades. Y hoy el Centro Juvenil sigue siendo un lugar muy salesiano, lleno de vida. Es una suerte grande ver que la estela continúa y que mantiene la fuerza y la ilusión para seguir haciendo muy grande el Centro Juvenil Amix.
Pues en los 3 años, o sea, el tercer año que estuve fue el año de la pandemia y eso fue, me acuerdo que estábamos haciendo inscripciones del centro del campamento de Pascua y nada, y empezaron a decir que se cierra todo, no sé qué, y vinimos, yo tuve que hacer un comunicado que yo decía, madre mía, ni que fuera yo aquí la presidenta del gobierno, un comunicado de los padres por Instagram, bueno, fue una locura, pero luego algo súper positivo, creo que hicimos una Pascua joven online que funcionó genial y creo que en plena pandemia y todo lo que se estaba viviendo fue un momento muy bonito. O sea, el centro juvenil me ha dado 1000 veces más de lo que yo le he podido dar a él, pero vamos, ni de lejos. Y todo lo que creces como persona y todo lo que aprendes, yo creo que hasta que no estás fuera de aquí no eres consciente de lo mágico que es esto al final, que si no estás aquí no hay otra opción fuera de vivir lo que se vive aquí dentro, yo creo. Mi primer año de presidencia lo definiría como de cambio constante y de mucha incertidumbre, de no saber nada, de no saber cómo va a ser el siguiente sábado. Nosotros empezamos al principio presencial, luego a mitad de curso tuvimos que pasar las actividades a online porque hubo un repunte de casos. Y acabamos presencial, pudimos acabar con un campamento de 5 días. Las cosas no salen por la presidencia, pero sí que es verdad que el presidente muchas veces es quien tiene que dar el primer paso para que toda la rueda se empiece a mover. Y ver que las cosas salen gracias a que tú has dado un pequeñito paso, pues yo creo que eso es de lo mejor que tiene el cargo. Le deseo al Centro Juvenil animadores con ilusión, con una identidad clara y con muchas ganas de seguir con este proyecto. Y también animadores que sepan transmitírselo a los destinatarios para que esa rueda nunca se acabe, para que siempre haya personas dispuestas a dar su tiempo a los jóvenes y que haya jóvenes dispuestos a seguir ese camino, ¿no? Y a eso que me dieron a mí, darlo yo. Por eso hoy queremos daros las gracias por haber hecho felices a muchos miles de niños y niñas, por contagiarnos vuestra alegría, por enseñarnos a ser personas, por seguir manteniendo vivo el centro juvenil. Por todo ello, muchas gracias. Qué grande es tener amigos que te quieren y están siempre a tu lado. Hoy demostraré que yo también sí sé cantar y echarles una mano. Pañolé, das aliento y así mostraremos que se puede ser feliz. Juntos acamparemos y descubriremos qué bonito es compartir. Quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey, quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? ¡Hey! Qué fácil es cantar, sencillo sonreír si nos cogemos de las manos. Y juntos construir el centro juvenil, la casa que todos soñamos. Pañolé, das aliento y así mostraremos que se puede ser feliz. Juntos acamparemos y descubriremos qué bonito es compartir. Quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey, quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey,
pides que juegue a tu lado. Venga, vamos ya juntos a disfrutar la magia que trae cada sábado. Pañoletas al viento y así mostraremos que se puede ser feliz. Juntos acamparemos y descubriremos qué bonito es compartir. Quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey, quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey, quiero cantar y gritar mis ilusiones. Dime, dame tu amistad. ¿Qué más podría soñar? Hey, quiero